Hola, soy Michi Meneses y llevo un tiempo preguntándome qué significa realmente encontrar nuestro lugar. Entre lo que hacemos y lo que sentimos, entre empezar, soltar, crear o dudar, aparece la necesidad de un lugar donde nos podamos sentir escuchados, sostenidos y también menos raros. Este podcast nace de esta búsqueda, de encontrar un lugar donde podamos hablar de quiénes somos y de lo que estamos aprendiendo a hacer, y también de lo que estamos descubriendo de quiénes somos. Bienvenidos oficialmente a nuestro lugar común. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy muy emocionada porque del tema que voy a hablar me sentí un poco rara cuando lo estaba escribiendo. Yo decía, ¿será que esto solo me pasa a mí o le pasará a más personas? Pero bueno, precisamente de eso se trata este podcast, de que si tú te has sentido así de rara como yo en este tema que voy a hablar, pues ya no te sientas tan sola. Así que oficialmente les cuento de qué va a tratar. ¿A ustedes les ha pasado que sienten que son dos versiones de ustedes mismas? Una en su vida personal, donde son súper zen, hacen journaling, meditan, hacen ejercicio, pero cuando entran a la oficina o empiezan su primera reunión, se apodera como otra versión de ustedes, una versión más rígida, controladora, exigente, y como que a medida que va pasando el día, el estrés se va apoderando de como todo ese espacio mental. O sea, ¿a ustedes les ha pasado? Ya somos dos. Si por el contrario nunca les ha pasado, mi ciela, te quiero felicitar porque de verdad que esto es un gran, gran logro que si no sabías, te lo digo, es un gran logro. Por el contrario, para los que sentimos que cuando empieza el día a día laboral se va como desvaneciendo esa parte de nosotros que es un poco más tranquila, espiritual, zen, pues este espacio vamos a hablar de lo que significa eso. La verdad, yo pensaba que en mi vida laboral todo estaba muy bien hasta que empecé a trabajar con dos de mis amigas que son mis socias, y entre charla y charla con el equipo preguntábamos que quién era la más seria, que a quién le parece, pues que al equipo quién le parecía la más seria. Y el equipo también como medio charlando decían que era yo. Y yo por dentro decía, no mames, güey. O sea, de verdad, si la gente supiera, entre mis amigas y yo creo que yo soy la más algodón de azúcar. Y yo decía, yo no puedo creer de verdad que mi equipo piense que yo soy la más seria. Y me di cuenta que yo había puesto ciertos límites, que la Michi divertida, charra, bueno, creo que soy charra, hay que preguntarle a mis amigas, pero sí, o sea, esa Michi como más fresca, que a veces es olvidadiza, que le encanta los temas de astrología, leer novelas románticas, pues que esa Michi no se reflejaba en lo laboral, que apenas yo llegaba a mi parte laboral, me volvía un poco más exigente, más rígida. Yo en la parte laboral amo la parte de Excel, de presupuestos. Los presupuestos me encantan, me dan como seguridad de trabajar por proyectos, o sea, de hacer realmente cosas grandes y de gestionarlas. Pero cuando escuché a mi equipo que les parecía entre charla y charla, la verdad se asoma, ¿cierto? Que yo era la más seria, yo dije, no, acá hay algo que me gustaría mejorar. Y empecé a entender de dónde venía esto, y es que yo les conté en un episodio pasado que yo empecé a trabajar a los 23 años y asumí un puesto de liderazgo desde muy joven, muy rápido, donde yo era muchas veces, no mentiras, muchas veces no, la mayoría, yo creo que sí, la mayoría de veces yo era la más joven. ¿Y cómo tenía que llenar yo ese vacío, ese gap entre edades y también entre experiencias? Pues muy fácil, yo me puse mis tacones, mi blazer y hice que mi lenguaje fuera mucho más profesional, pero también más serio, más estratégico. Y esa, digamos, esa esencia mía, esa dulzura, esa sensibilidad, pues yo no la mostraba en la parte laboral. Pero ya, eso fue a los 22, a los 23 años. Y esta charla con mi equipo, donde me empecé a dar cuenta de lo que yo estaba proyectando,
fue más o menos cuando yo tenía 29, pues ya a los 29 yo sí tenía las herramientas para tomar decisión y decir qué quiero seguir proyectando y qué estoy construyendo con mi equipo. Así que acá hay algo muy importante y es que decidí conectar más con mi equipo. Conectar no significa que tú no tengas unos límites sanos, pero conectarte hace que la parte laboral se vuelva más auténtica y que tu equipo también vea esa sensibilidad tuya y que tú también empieces a percibir eso por parte de tu equipo. Comparte lo que te gusta, lo que te apasiona, invítalos a ellos también a compartir eso que los apasiona. Esto hizo que el trabajo empezara a ser más fluido, más chévere, pero no significa que el estrés ya dejara de existir en mi vida. El estrés, ay Dios, este es un gran maestro, un gran, gran maestro. El estrés se fue acumulando año tras año. Está bien que uno pueda tener una semana súper pesada y que el estrés aparezca, es válido. Hay semanas donde uno tiene unos proyectos o tiene una agenda más apretada que otra semana, pero lo que yo empecé a percibir es que el estrés se fue acumulando. Ya no era una semana, ya no era un mes, ya no era un año, sino que eran varios años donde, vuelvo y les digo, o sea, esa versión como que rígida, autoexigente, se había consolidado y empezó a aparecer unos síntomas de alarma que si ustedes los están sintiendo, no crean que esto es normal porque no es normal. Apareció la fatiga, como el cansancio de tú dormir y no sentir pues, que al otro día no estaba 100% descansada, la neblina mental, el no soportarte a tu equipo ni los comentarios, como de verdad tener súper baja tolerancia a la frustración. Eh, Esos son algunos de los síntomas que empezaron a aparecer junto con esa neblina mental que les hablo y se sumaron otros. Y se sumaron otros más físicos como el dolor de la espalda o de la cervical, que son síntomas de que tu cuerpo está inflamado, de que llevas sosteniendo mucho tiempo algo. Y acá eso fue para mí la cervical, el cuello, el bruxismo, pero pueden ser que te empiecen a molestar las manos o la espalda baja. Esos son síntomas de alarma y no lo normalicemos, por favor, no lo normalicemos porque no es normal vivir así. Entonces, en mí apareció el dolor de la cervical, el bruxismo, junto con lo que les acabo de hablar, y me empecé a dar cuenta que mi peso estaba aumentando y que yo no había cambiado mis hábitos alimenticios, que realmente no había cambiado muchas cosas, pero que pues de la noche a la mañana me había subido casi que 7 kilos. Entonces empezaron a juntar un montón de síntomas de alarma y yo dije como, acá hay algo, acá hay algo, y decidí hacerme un chequeo general completo, porque aparte de eso, les comparto un proyecto que tengo y es que quiero ser mamá. Entonces también dije, me quiero hacer un chequeo general para ver cómo estoy, cómo estoy en general. Yo tenía susto, se los confieso. Yo tenía susto porque yo tenía todos esos síntomas y yo decía, algo va a aparecer ahí. La doctora, fui donde una doctora funcional, me mandó, o sea, yo creo que le hizo check a toda esa lista de exámenes. Y en el resultado me di cuenta, yo ya sabía, solo que no lo quería aceptar, que apareció esta hormona hermosa, bella, que yo creo que ustedes, muchos de ustedes la conocen, y es el famoso cortisol. Pues efectivamente yo tenía el cortisol por las nubes, que eso hace que no sea solamente el cortisol, es que el problema del estrés es que no solamente es el estrés, es que eso empieza a afectar otros órganos. Entonces tenía otros órganos que no estaban funcionando tan bien, tenía una deficiencia en minerales, en vitaminas y también salía que tenía intoxicación de metales pesados. Y la doctora me dice, a ver, Michi, estás mal, pero no tan mal. Y yo no sabía si reír o llorar, porque yo decía, o sea, realmente tengo que mejorar cosas de mí. O sea, mi sistema nervioso, mis hormonas, mi cuerpo no está funcionando al 100%.
Pero claro, ella me dice que no estoy tan mal porque no tengo una enfermedad como un cáncer o algo más grave. O sea, esto realmente es algo grave que me está pasando. Así la doctora me diga que no está tan grave. Y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba porque no sabía en qué momento yo había permitido que todo esto se acumulara para que yo tuviera todo este desorden. No sabía en qué momento no había hecho un pare antes. ¿Cómo dejé que esto se acumulara durante tantos años? Y ahí empezó un proceso de yo entender realmente qué estaba pasando, porque había llegado yo a este momento, porque había llegado yo a una situación de acumular tanto estrés que se estuviera somatizando de esta forma. Porque yo seguía haciendo journaling, yo seguía meditando, haciendo ejercicio. Y tú puedes pensar que tú estás bien, pero el cuerpo jamás, jamás miente. Escúchenme bien. Tú quisieras que mintiera, pero no, el cuerpo jamás miente. Y empiezo yo una autoindagación y me di cuenta que el trabajo, esto me cuesta mucho decirlo de verdad, pero el trabajo, yo había puesto el trabajo como mi prioridad, no como una de mis prioridades, ni como un tema importante en mi vida, sino como la prioridad. Como la prioridad versus mis relaciones personales, mi tiempo de calidad, mi descanso. Y yo me acuerdo que a veces yo estaba inclusive entrenando, haciendo ejercicio y yo ya estaba pensando en lo que tenía que llegar a hacer a la oficina. O que yo me despertaba y no cogía el celular, porque en eso la verdad sí he sido muy, muy juiciosa, no cogía el celular. A mí me encanta escribir apenas me despierto, pero mi primer pensamiento apenas me despertaba era en la lista de tareas que tenía pendiente. Y cuando yo empiezo a hacer esta autoindagación, me doy cuenta de que eso no puede seguir así, que el trabajo no puede ser mi pilar. Y esto viene de una creencia que es que yo sentía que mi valía estaba en el hacer. Y de verdad, yo creo que eso es fácil de hablarlo, pero desmontar esa creencia no es tan fácil. No es simplemente uno decir, ay, no es que mi valía está desde el ser, no desde el hacer. No, eso es un trabajo harto. Yo les contaré después en otro episodio de ese trabajo. Pero entonces yo empecé a de verdad instalar esa nueva creencia en mí de mi valía está desde lo que yo soy, no desde lo que yo hago. Y empecé a cambiar esa estructura de mis pilares del orden de importancia en mi vida. Y en mi base me puse a mí. En mi base me puse a mi descanso, a mi tiempo de calidad con mi esposo, a mis hobbies, a leer, a hacer cosas que de verdad disfruten y me apasionen. Y yo no les voy a decir mentiras, esa pirámide, como yo le llamo, a veces trata de desorganizarse y el trabajo a veces trata de volverse a posicionar como prioridad, pero no, yo no lo dejo, pero para tú no dejar que eso pase tienes que hacerlo consciente. Adicional a esto, me di cuenta que tenía 3 kilos, 3 maletas de autoexigencia, que yo no sé en qué momento, se los juro, yo compré la teoría, las creencias de que yo tenía que estar constantemente demostrando. Yo no sé a quién se lo compré, la verdad, pero lo tenía muy instaurado. Yo estaba como que realmente en una carrera conmigo misma de demostrar y demostrar y demostrarme a mí y a los demás. No sé qué, pero pues de demostrar. Porque o sea, si ponían una pregunta al aire de que quién quiere hacer esto, quién se va a encargar de eso, yo sentía una necesidad profunda de levantar la mano y decir, no, tranquila, yo hago eso. O quién va a mandar el correo, no, yo lo hago. ¿Quién va a hacer el acta? Yo la hago. O sea, ¿de dónde salió esa versión de Michelle? Por Dios. Yo estaba cansada de ser esa versión mía, no me gusta.
Les tengo que ser sincera, no es que ya esta versión sea completamente que en pasado, no, esta versión sigue en constante mejora. Y con esto llegó el aprender a decir no, no, porque yo no sabía decir que no. Yo se los juro que yo a todo le decía que sí. ¿Tienes espacio para una reunión? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. ¿Tienes tiempo para eso? Sí. O sea, yo trataba de acumular, de reorganizar mi reunión. No, es que acá les voy a a dar una infidencia, la verdad que me da hasta vergüenza, pero yo llegué hasta tener 2 reuniones simultáneamente. Yo sé que esto es demasiado loco, yo sé que es demasiado loco, pero me necesitaban en 2 reuniones al tiempo, así que en una me conecté desde el celular y en otra desde el computador, porque no sabía decir no, carajo, o sea. Y acá una amiga mía ha sido una gran maestra, es mi socia, compañera de trabajo, eh, Meli, ella, Dios, dice no con una facilidad, ella tiene súper claro sus límites. Y el yo ver eso en ella me ha enseñado a mí también a tener claro esos límites en tiempo, en espacios y en funciones. Así que bueno, así he ido reorganizando eh, mi vida a nivel laboral, poniéndome a mí de primera para poder ser primero y hacer. Y así se los juro que me he vuelto una mejor líder para mí, para mi equipo, porque la versión que llega a la oficina o a las reuniones no es esa versión que está completamente cargada, cansada, fatigada, con baja tolerancia a los comentarios, ¿no? La versión que llega ahora es una versión mucho más tranquila, capaz de ver un panorama mucho más neutral y capaz de ver el big picture para tomar decisiones más estratégicas. Y hablando de esto, de decisiones más estratégicas y todo, hay algo súper clave, que si yo no lo hacía, nada de esto funcionaba, y es delegar. Uy, cómo nos cuesta delegar, ¿cierto? Delegar es un acto de confianza. Es un acto de confianza, de confiar en tu equipo. Yo acá los invito a que conozcan más su equipo, sus fortalezas, sus debilidades y que aprendan a delegar y a confiar más en cada uno de ellos. Eso sí, tengan un buen equipo primario. Pero eso es fundamental para que todo el trabajo sea mucho más fluido, no solamente el tuyo, sino el de todos. Y con conocer al equipo va el conocer los tiempos. Porque a veces nos ponemos unos tiempos tan irreales y le fijamos a nuestro equipo unos tiempos tan irreales que eso hace también que la frustración aumente y que el estrés en no solamente tuyo, sino de tu equipo aumente. Por eso yo también he tratado no solamente de cuidar mis niveles de estrés y de carga, sino también las de mi equipo para que todo funcione y fluya. Y algo también fundamental es que yo soy una persona altamente sensible. Así que absorbo demasiada energía de los lugares, de las personas. Y cuando algo iba mal en el trabajo, oigan, todo mi día iba mal. O sea, todo, ya eso permeaba todo. Mis relaciones, yo llegaba de la casa a hablar de eso, se lo transmitía a mi esposo, mis amigas me decían, Michi, ¿cómo vas? Y yo no, pero si supieras lo que pasó, o sea, como que el caos se apoderaba de mí. Y algo fundamental, que eso sí me lo he tatuado, es que porque algo vaya mal, no significa que todo el día tiene que ir mal o que tu vida ya esté mal. He aprendido a desligarme un poco como líder. Tú no te puedes meter en el caos. Tú vas a sentir que estás en el caos, vas a sentir que como que ese huracán te chupa y que es como que te cuesta ver lo positivo, pero es obligatorio y necesario extraernos un poquito de eso y poder ver el panorama general para tomar mejores decisiones. Acá hay un tip que a mí me funciona, yo se los quiero dar por si les funciona, y es que cuando termino una reunión y la reunión fue súper pesada o de verdad hay algo muy complejo y muy complicado que está pasando, porque vamos a ser sinceras, las cosas difíciles pasan y pueden pasar muchas en el mismo día. Yo tengo mis audífonos gigantes que me los pongo que aíslan el sonido exterior y pongo Hertz,
que si no saben qué son hertz, los invito a que busquen porque, bueno, a mí el sonido me conecta demasiado. Y yo me pongo unos 5 minutos a escuchar hertz, que los puedes buscar ahí para la ansiedad, para el estrés, para un montón de cosas. Y eso de una vez como como un volver a mí, volver a conectar para volver a y continuar el día a día, porque yo no puedo parar mi día porque, pues, haya pasado algo demasiado, maluco o tenga un chicharrón encima, no, el día continúa. Ojalá parara, pero no, el día continúa. Y con ese poder ver y como extraerte de las situaciones a veces tan dramáticas y todo y el drama, vino algo y ha sido un aprendizaje y es aprender primero siempre, siempre a ver lo bueno. Después puedes hacer los ajustes a las cosas que sean en teoría malas o que necesitan corrección, pero aprende primero a ver lo bueno. Porque me di cuenta que cuando nosotros somos sobreexigentes, controladores, cuando no vemos lo bueno de nuestro equipo y de lo que están haciendo, es porque tenemos una incapacidad de ver lo bueno en nosotros, de ver lo bueno que nos habita. Cuando tú empiezas a ver lo bueno en ti, eres capaz de ver lo bueno que está haciendo las demás personas y de que no todo es tan dramático y tan caótico. Uy, acá estamos llegando a un punto muy sensible de esto y es que hay algo que me marcó y que llevaba rondando como mucho tiempo en mi cabeza y no fue hasta que me senté a escribir este podcast. Yo escribo para decantar, para organizar. Y es que en la apertura del hotel tuvimos un gerente que nos acompañó durante 8 meses. Su nombre era Johnny. mm, Y pues nosotros tomamos la decisión de que no compartíamos la misma visión del hotel, de para dónde iba, así que terminamos su contrato laboral a los 8 meses. Y yo sentí durante un tiempo que si bien le dimos las gracias a Johnny por acompañarnos en uno de los momentos más difíciles y complejos, que es poner una operación en marcha y que los socios no tengan ni idea de hotelería, eh, sentí que había quedado como un vacío, como un vacío. Me hubiera gustado más recalcarle lo bueno, las cosas buenas. No tanto pues el motivo del por cual ya no íbamos a continuar trabajando, sino recalcarle y no darle las gracias, o sea, las gracias ya se las habíamos dado, sino recalcarle más sus cosas buenas, sus fortalezas. Eh, Johnny falleció hace un año en su mejor momento de su vida laboral. Y yo me quedé con esas ganas de decirle lo bueno y lo increíble que era como persona y como compañero, porque Johnny, desde donde sea que me estés escuchando en este momento, de verdad, aparte de mi gratitud, te quería decir que tu sonrisa, tu frescura, tu sensibilidad con el equipo nos marcó en nativo y nos seguirá marcando. Yo creo que todos tus compañeros solo tienen cosas buenas, incluyéndome a mí, para decir. Así que con esto quiero decirles que no esperen a que sea demasiado tarde, de verdad. Siempre recálquenle a su equipo las cosas buenas que hacen y no solamente lo que hacen, sino las cosas buenas que ustedes vean en ellos. Recálquenlo siempre, porque eso también es un regalo muy grande para ustedes mismos. Bueno, tomándome un momento para regresar y para concluir este podcast, este episodio. Eh, Esas dos versiones que les hablaba al principio, que a veces sentía que eran dos versiones mías, una de mi parte personal y otra la laboral, esas dos versiones las he ido integrando, conectando más con mi equipo, permitiéndome mostrarme más sensible, más vulnerable,
reconociendo también mis errores, poniendo en orden mis prioridades para sentir menos estrés y menos carga laboral y ser una mejor líder. Y también siempre reconociendo lo mejor en mi equipo. Si has llegado oficialmente hasta acá, gracias de verdad, gracias por tomarte tu tiempo para escucharme, para conectar. Acá lo último que quiero decir es que no se pierdan por un trabajo o por una relación o por lo que sea. No, no vale la pena perderse o drenarse. Siempre vuelvan a su centro, a conectar con ustedes mismos. Y en cuanto a la parte laboral, no se trata de cambiar de trabajo, se trata de que cambies la forma en cómo tú trabajas. Porque qué triste es que algo que tú haces durante 8 horas al día sea algo invivible. No, más bien convirtamos ese espacio en un lugar también sagrado, en un lugar de fluidez y un lugar que nos apasione y nos motive no solamente a nosotros, sino a nuestro equipo. De verdad, muchas, muchas gracias por escucharme. Amaría leer sus comentarios, saber si algo de lo que dije, mencioné acá, resuena también con ustedes. Y también los invito a seguirme en Instagram como michi.meneses. Gracias, chaito.